Hoy está con nosotros un invitado especial, porque aparte de ser un amigo, teníamos una asignatura pendiente para hablar de política nacional y provincial, y la idea era hacerlo después de la asunción de Macri. Está con nosotros el dirigente político y periodista Mario Derpino. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a la audiencia. Buenos mediodías casi. Sí, disculpa Mario. No, cosas que pasan. La idea era empezar el programa de otra manera, pero es muy difícil a veces. Los imponderables. Los imponderables. Uno propone, el otro dispone. Exactamente. Bueno, te tengo que preguntar primero de todo, ¿qué opinás de la designación de Puerta? Y bueno, me parece que, como bien vos decías, es relevante. Yo estoy recordando, mientras vos estabas hablando y estabas haciendo esta confirmación pública, de cuántos misioneros fueron gobernadores en la historia de Misiones. La verdad es que me cuesta pensar en algunos. Por lo tanto, me parece que en ese sentido tiene una relevancia. Y sobre todo la relevancia de lo que tiene que ver España. Digamos, básicamente hay un cambio de paradigma en lo que tiene que ver en la política exterior argentina y muy probablemente haya un reencuentro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la Argentina, sobre todo con lo que es el mundo económico o el mundo visto desde otro lugar y con otro eje. Y en este sentido la reconstrucción de la relación, sobre todo con el eje europeo, tiene siempre en la Argentina y en todos los países de Iberoamérica a España como la puerta de ingreso. Por eso está llamado básicamente, me parece, que tanto Ramón Puerta como este gobierno a una fuerte gestión de reinserción en lo que tiene que ver con el mundo, con ese sector del mundo que el kirchnerismo había dejado de alguna manera, no te digo en un segundo plano, pero sí en el no como un eje que tiene que ver de prioridades o de aliados. Básicamente hemos vivido una experiencia durante estos 12 años en la cual se hizo el eje en Latinoamérica, poniendo básicamente un fuerte acento entre norte y sur, y bueno, muy probablemente, digamos, en base a lo que tiene que ver con el contenido ideológico del gobierno que viene y con todo lo anunciado, obviamente va a haber una reincorporación a lo que tiene que ver con una política mucho más estrecha con los Estados Unidos y con Europa. Y en ese sentido, nada más y nada menos que España, que vuelvo a decir, es la puerta de los países iberoamericanos en relación a la Unión Europea. Así que, bueno. Así que la verdad que importante. Importante. Bueno, Mario, ¿cómo llegamos a Mauricio Macri presidente? Mira, hay elecciones que se ganan y otras que se pierden. Yo creo que el kirchnerismo perdió la elección más que Macri ganar las elecciones. Estamos frente a un proceso que había hecho todo para irse de la peor manera. Más allá de lo ajustado del resultado, creo que el kirchnerismo agarró el libro de los errores y los cometió creo que casi todos. Y creo que, digamos, bueno, Macri supo de alguna manera capitalizar esa situación, una situación que inclusive, vuelvo a decir, no la generaba, o sea, no es que ganó por lo propio de él, sino también por, vuelvo a decir, el kirchnerismo como proceso político agotado. Más que, y no solamente cómo llegamos a Macri presidente, sino cómo llegamos a esta situación de lo que tiene que ver con la transición de gobierno, que tiene que ver con lo que tuvo que ver con el traspaso de mando. Me parece que dejó a las claras, ¿viste?, como un epílogo claro de una forma de conducir que creo que ya dijo basta, ¿no? Hasta el agotamiento. ¿Cómo te explicas esto de que Cristina queme las naves así de esta manera? Muchas veces yo creo que cuando uno analiza políticamente, uno piensa políticamente en los análisis en base a los procesos, ¿cierto? Sí. Pero sobre todo cuando se ejerce, digamos, la política desde lo personal, y fuertemente desde lo personal, más allá de la interpretación de lo social, creo que tenemos que, lamentablemente, recostarnos sobre lo que tiene que ver con los análisis de la persona, del individuo, del líder. Y en ese sentido creo que el kirchnerismo cometió, creo que Cristina Kirchner, digamos, me parece que se vio desbordado frente a una situación a la cual no supo cómo manejarla, y creo que ha cometido personalmente torpezas increíbles, ¿no? El tema del encaprichamiento, la locura esta de llevar a un extremo, digamos, tal que la Argentina se haya encontrado con una situación de que no se sabía cuándo, a partir de cuándo el presidente asumía, cuándo no, cuando en realidad, digamos, vuelvo a decir, me parece que
Creo claramente de que Macri viene a implementar un modelo totalmente distinto al kirchnerismo. Me parece que es lógico y saludable que haya una oposición clara en ese sentido, pero me parece que, digamos, tomar criterios de resistencia frente a un gobierno elegido por la mayoría del pueblo es una verdadera locura. Como peronista, te lo digo como peronista, me parece que a mí personalmente y como peronista me dio vergüenza. Porque cuando vos no puedes decir que, digamos, representás una fuerza popular o que tenés un espíritu popular y cuando de alguna manera el resultado te es adverso, tenés esta actitud. Sí. Eso estaba reservado para otros sectores, no para sectores que históricamente, digamos, representamos o que aspiramos a representar la mayoría. Cuando la mayoría, digamos, nos enfrenta frente a una derrota, como nos sucedió en el 83, como nos sucedió tantos años, digamos, como nos sucedió tantas otras veces, digamos, nosotros lo que tenemos que hacer como peronistas básicamente es ver qué hicimos mal. Digamos, es un principio del peronismo que el pueblo no se equivoca, ¿no? Sí, yo igualmente creo que ahora te voy a tocar el tema del peronismo. A mí lo que me extraña, y ahí voy al peronismo, es cómo hay gente. Porque uno puede decir, bueno, hay un aparato de empleados, de esto, lo otro, que la puede acompañar. Pero vos ves que hay un porcentaje de la población que le cree. Porque vos te das cuenta el 9 de diciembre, cuando hizo ese acto, que fue, la verdad, un triste final, triste, solitario y final, como lo de Pepe Soriano, lo de Waldo Soriano, se lo festeja y te lo discuten. Sí. No, yo creo que en realidad, digamos, hay un núcleo duro. A ver, esto a mí me parece que la Argentina a veces se habla de la brecha, ¿no? Se habla mucho de la brecha y se marca la brecha. Yo creo que en realidad, yo más que una brecha encontraría una brecha que divide capaz que un 30% de la población de cada lado y después hay un 30 y pico % de la población que está a la expectativa. Creo que hay, digamos, a la foto del 9 de diciembre hay un núcleo duro kirchnerista que puede decir 30, 27, 25, 24, 20, no importa, son millones de argentinos, sí. Millones de argentinos, que creen básicamente que este proceso del kirchnerismo ha sido un proceso que prácticamente no encuentran fallos, que ha generado fanatismo, que ha generado pasión, amor, lo que vos quieras decirle. Y hay obviamente otro porcentaje, también muy importante, que, digamos, tiene que ver con decir que estaba todo mal, ¿no? Y después hay una brecha importante de argentinos en la cual puede reconocer algunas cosas del kirchnerismo, puede no reconocer otras, y de ese porcentaje, más allá de los porcentajes cuáles sean cuáles, digamos, hubo la mejor de las encuestas, lo más claro, que fue las elecciones y que fue el balotaje. ¿Sí o no? No. Entonces ya está. Esto es así de simple. Sí, pero también hay un sector, porque el kirchnerismo toma las banderas del peronismo cuando ya está agotado la fórmula de la CLO y toda. Pero sí, el esquema sigue pensando en esto de amigo, enemigo, y que el kirchnerismo era una etapa superior al peronismo, que ya con Vélez pasó, que decían que el peronismo era una etapa superior al peronismo. ¿En qué lugar le ves el peronismo? Porque hay un peronismo opositor, como hablábamos al principio del programa, o un peronismo... A ver, vamos a tener que redefinir algunos nombres. Sí, claro. Peronismo opositor, digamos, era no kirchnerista. Era no kirchnerista, exactamente. Un peronismo no kirchnerista. No kirchnerista. Del cual también es un espacio en el cual hoy tienen muchos nuevos dirigentes. Sí. Hay una clara desesperación por parte de los sectores del peronismo en lo simbólico y en lo discursivo desmarcarse del kirchnerismo. Sí. La presencia de la foto del 12 de diciembre con todos los gobernadores, en la cual hasta estaba la propia Alicia Kirchner, sí. habla a las claras de una construcción de un discurso que, digamos, nadie quiere salirse de la diferenciación, de desmarcarse de la falta de diálogo acá y decir que ahora somos todos hombres de la unidad nacional y del diálogo. Sí. Esta cuestión, digamos, es una situación claramente que yo creo que es parte del peronismo, esencialmente del peronismo. Y creo que los sectores, de alguna manera, más kirchneristas, son aquellos sectores que han venido, que fueron propios de la transversalidad, aquella transversalidad de Kirchner, en la cual, digamos, sumó a lo que era un movimiento popular, un movimiento con una visión claramente de mayorías, sí. A sectores que históricamente, digamos, hablando claramente a muchos sectores, que venían de la izquierda, que tenían una visión mucho más acotada del análisis político, mucho más ideologizado, y que siempre resignó
en base a las aspiraciones o los postulados ideológicos, las mayorías populares. El peronismo naturalmente es distinto. El peronismo piensa la política a partir de las mayorías, no piensa la política a partir de la concentración o del mantenimiento de los esquemas de poder. Por eso esa plaza, si bien había muchos compañeros en esa plaza, muchos compañeros inclusive que yo te estimo, digamos, yo creo que en realidad esencialmente ese kirchnerismo que queda es el kirchnerismo que ha provenido de esos sectores. Esos sectores que digamos, hoy el peronismo está en pleno debate, en debate absolutamente abierto y, como decíamos fuera del aire, a mi entender, está en una situación, además, en la peor situación que puede tener naturalmente el peronismo, que es la cefalía. El peronismo acéfalo es el peor peronismo. Sí. Es el peronismo en el cual nadie conduce, en la cual, digamos, se generan líneas de horizontalidad donde no puede haber, donde también hay una necesidad de construcción política que todavía no está clara. Entonces, hoy me decías, Ramón, el peronismo opositor, pero hoy, de alguna manera, no sé, para decirte así un extremo, sí. Hoy Urtubey, hoy Scioli es peronismo opositor. Sí, entonces, claro, entonces, digamos, ¿qué es peronismo opositor? Entonces, claro, creo en realidad de que hay un debate que el peronismo se debe, hay un debate que se va a ir dando, porque además hay una puja clara por el liderazgo, por la recuperación del liderazgo. Se habla, bueno, Scioli, al otro día, Scioli no abandonó la campaña, digamos, nunca. Sí, pero por el otro lado Urtubey, por el otro lado los sectores que siempre se han mantenido al margen. Pero hay una cosa que nosotros en los portales nuestros hoy publicamos de Urtubey. Urtubey habla como si él hubiera estado en otro lado. Primero hay un tema. Yo creo que por más que quieran, Scioli, el mismo Urtubey, les va a costar, especialmente a Scioli más que a Urtubey, conducir o estar a la cabeza de algo, de un peronismo, porque digamos que Scioli, digamos que fue, como él dijo, el más leal, el más facilitador de que el kirchnerismo haga lo que hizo, que el Consejo Nacional Justicialista, las siglas, el partido se convierta en lo que se convirtió, y que hoy me venga a hablar desde otro lugar es muy difícil. Para los peronistas estamos hablando, no para el kirchnerismo, como decimos, esos sectores que alimentaron el kirchnerismo. Con Urtubey pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es el tema? Los muchachos, vos sabés cómo son, acuden raudamente a la ayuda y la asistencia del ganador. El peronismo es un partido así de poder. Pero yo no creo que pueda haber una convivencia, lo veremos después, dentro de un esquema donde esté por ahí Urtubey, Scioli, Capitanich y Fran, para esta etapa, con otra que puede estar Puerta de la Sota, Massa, Dandeve. Yo no creo que haya una buena convivencia. Es más, creo que vamos a pasar por la etapa de la renovación en los 80, que la renovación fue por fuera, se quedaron con el partido y cuando se hicieron fuertes, pues se quedaron con el partido. Es decir, el PJ de los mariscales de la derrota, que decía. Sí, eso, mariscales. Creo que puede llegar a... Para los que peinamos canas sabemos que estamos hablando. Claro. Y después creo que hay otra cosa que también quiero que preguntarte. ¿No te crees que a nivel dirigencial el peronismo, yo creo que todo el sistema político, hay una falta de cuadros terribles? Porque recién hablábamos de la renovación, que esa renovación eran dirigentes de 40, 50 años que estaba de la Sota, porque la Sota ya tiene sus años, también podíamos hablar con Manzano, Grosso, Carlos Grosso, que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que no sabe, que no lo conoce, y hoy hay una falta de cuadros, que de ahí el kirchnerismo se hizo fuerte, al no tener cuadros, tener funcionarios, y que pasa en otros esquemas. No, yo creo que obviamente el proceso político que implicó la renovación peronista en los 80-90 es irreproducible por esto mismo, lo que vos decís. Yo creo que hay dirigentes igualmente que ya están en proceso de jubilación. Porque además hasta cronológicamente ya están grandes. Es compleja la situación del peronismo porque por esta situación que vos marcás, la falta de cuadros para poder renovar va a hacer que, digamos, genere una limitante importante. Es una estructura, va a ser, digamos, yo no sé si hablar de un peronismo, de hablar de varios peronismos, porque también en esto, digamos, hay una relación con el gobierno nacional que sobre todo aquellos que tengan a su cargo
digamos, que tengan que ver con funciones de gobierno, no van a poder despegarse o desmarcarse de esta situación y de esta relación con el gobierno nacional. Por lo tanto, en esa relación va a ser muy complejo poder construir una fuerza que esté por fuera de este proceso político que hoy recién nace con el macrismo. Es muy complicada. Después también hay otra situación que también tiene que ver con la situación social. Al haber un cambio de modelo, digamos, va a haber sin ninguna duda un cambio de lo que tiene que ver en las relaciones con los sectores sociales y con los sectores sindicales, donde tampoco hoy se ve un recambio dirigencial que sea significativo. Digamos, cuando, para aquellos que no saben de lo que nos estamos hablando, digamos, porque estamos hablando hace muchos años atrás, en los 80, 90, estaba la vieja guardia sindical, representada por Lorenzo Miguel, por Rodríguez Desmata, por gente, bueno, y Rodríguez era parte de la renovación inclusive. Sí. Y hubo otra clase de dirigentes que, digamos, cronológicamente, inclusive, digamos, fueron empujando el proceso. Hoy esa dirigencia, hoy es la misma que está ahora, tenemos un Cavalieri de 85 años, sí. Tenemos al dirigente de la UOM, que es un hombre que no tiene carácter para el liderazgo que escaló, que no lo tiene. Los gremios de corte industrial no lo tienen. Tenemos solamente un Moyano que tiene una fuerza importante tanto en lo político como en lo económico, como en lo sindical, que no sabemos qué tanta capacidad de liderazgo del conjunto de los trabajadores tenga. Entonces, es muy compleja la situación en términos de la reconstrucción del peronismo, del PJ, yo diría del peronismo como más que PJ. Creo que la Argentina se debate, además que la Argentina se debate también frente a la irrupción de un gobierno y de un partido que no es ni peronista ni radical. Nunca había sucedido esto en la historia de los últimos 60 años. Sacándolo a Frondizi como caso, en el caso del desarrollismo, que era radical, que era el radicalismo, que era el radicalismo. Era la tanta línea del radicalismo. La tanta línea del radicalismo. Hoy, digamos, el macrismo representa esencialmente un esquema político totalmente diferente a los dos partidos. Por más que haya venido con la alianza del radicalismo, el radicalismo lo ha dejado en el reparto de las cargos, de las responsabilidades, en un segundo claro rol, muy clarito de un segundo nivel. Sí. Entonces, por lo tanto, estamos frente a una situación en la cual tal vez, digamos, algunos hablan de la modernización de la Argentina, hablan de la colombina, de generar, digamos, así como la Argentina se veía en Brasil o se veía en Venezuela. Bueno, ahora capaz que haya que ver modelos políticos distintos que tienen que ver con los Chiles, que tenga que ver con Perú, que tenga que ver con un modelo, digamos, de construcción de Colombia, que tenga que ver con partidos que puedan ser o no tradicionales, pero con un esquema de poder y con un entramado económico y de actores económicos muy distintos al que tenían naturalmente los partidos de origen popular. Sí. ¿Y vos creés que esta forma de diálogo que tiene Macri ahora, al radicalismo lo trituró? No, lo trituró. ¿Vos creés que va al peronismo o al peronismo como poder lo va a respetar? Bueno, ya darle lugar... Mira, en esta primera etapa lo tiene que respetar porque necesita apoyarse sobre varias cosas. Claro, yo creo que Macri el principal desafío que tiene es que tiene que pasar los 2 primeros años de gobierno para acumular poder. Digamos, Macri es presidente con una Cámara en la cual no tiene mayoría, en la cual tiene un Senado sin mayoría, por lo tanto tiene fuertes desafíos el macrismo para poder, digamos, de alguna manera poder llevar a cabo, digamos, el desarrollo de la política de profundo cambio que va a implementar, digamos, que va a implementar el macrismo, sin el acompañamiento de las cámaras. Por lo menos en términos de origen. Por lo tanto, eso va a implicar muchísimo acuerdo político, muchísima gobernabilidad y vuelvo a decir, y también muchísimo aprovechamiento de la crisis propia del peronismo. Digamos, lo sube Ortubey, lo sube la Massa, lo sube a todos, y va jugando en esta cuestión de que también no hace propicia digamos, el reordenamiento del peronismo. Porque, digamos, cuando vos, no hay peor cosa del peronismo que darle aire a 4. Claro. Si hay uno, bueno, ¿viste? Hay 2, más o menos, pero 4, 5. Claro. Entonces, la verdad, en esto, él va a llevar, me parece que va a llevar, y está llevando con bastante inteligencia, un camino que tiene que ver con la gobernabilidad, con el diálogo y con, de alguna manera,
propiciar el tema de que no se rearme, que esto no se tiene que rearmar, porque si se rearma, ya sabemos que el peronismo rearmado y reorganizado te discute el poder, aunque sea con un escarbadiente. Ajá. Es como dijo Jorge Asís, del kirchnerismo, que en algunas cosas se parecía al peronismo, que era un enfermo en una camilla, entrando a la sala de operación y que te invitaba a pelear. Claro. Bueno, venimos a la provincia, vamos a tocar el tema provincial. ¿Cómo ves este nuevo esquema con Pasalacqua a la cabeza? Y bueno, para no aburrir, me parece, la Renovación ha consolidado un proceso político encaminado, ya inclusive ya en al fuego y al fragor del fuego, digamos, va a templar, creo que este proceso político nacional, sí, al llevar al tener que atravesar un proceso político originalmente adverso, originalmente adverso, me parece que va a terminar de templar un proceso político provincial como lo tiene Neuquén, como lo tiene San Luis. Hoy, digamos, con el peor candidato, logró una performance perfecta. Eso habla tan mal de la oposición, pero habla muy bien también de la fuerza política de la Renovación, en la cual, digamos, hoy pueden poner de candidato y de gobernador a personas sin carisma, sin llegada, con poco trabajo político, o sea, poco trabajo en términos territorial, en el tema de trabajo de campaña, y pese a eso es una maquinaria que, digamos, va reinventándose y va reelaborando y va sacudiendo y va generando nuevas cosas. Hoy la Renovación es eso. La Renovación es una maquinaria, te diría, bastante compleja de desandar y creo que, sobre todo con la posición que tiene, ¿no? Sí, con el chiste, ¿no? Sí. Y me parece que, digamos, hoy ya está dando los primeros signos de clara negociación y de apuesta de negociar con el gobierno nacional y poder, digamos, de alguna manera llegar a un entendimiento, y voy a decir, atravesar este proceso político del macrismo, digamos, en lugar de ser una contrariedad, sí, puede llegar a ser, en realidad, el temple de poder seguir pasando y seguir acumulando poder. Ahora, ¿cómo me decís? Porque hay una cosa que son evidentes. Sí. Clos dinamitó a lo Cristina antes de que asumiera Pasalacqua, diciendo que, bueno, que iban a aumentar los precios de las cosas, que le iba a aumentar la luz, que iba a aumentar el gas. Iba a Buenos Aires y lo puteaba a Macri, digamos, metiendo palos en la rueda. Dinamitó puentes. Después, los diputados no fueron a la Asamblea Legislativa, y ahí tenés a Clos que se mueve como por intereses propios. Franco, Jorge Franco, ya sabemos lo que es el acompañante de lo que hace Clos. Después tenés a Benítez y a Di Stéfano que se creen que son revolucionarios. No sé hasta cuánto tiempo más. ¿Qué van a hacer con esos diputados? ¿Los podrá manejar la Renovación? Porque si a un acuerdo va a pasar y el acuerdo con Macri, también tiene que ser que los diputados nacionales no le pongan palos en la rueda. Yo creo que hay en el caso del esquema propuesto para las últimas elecciones, sí, digamos, vamos a ver en este último año, vamos a ver, sí, lo más va a ser divertidísimo, sí, porque va a ser buenísimo, porque, digamos, la Renovación le ofreció al kirchnerismo puro, a la cámpora, un porcentaje en su lista que, sí, no tuvo en ningún lugar del país, el 50% de la lista. El 50% de la lista es de la cámpora. Y va a pasar, digamos, si los planes de la Renovación, digamos así, prosperan, que creo que veo que están prosperando rápidamente, digamos, van a pasar a ser los garantes de que los próximos senadores que se elijan, los electores, digamos, los senadores de la Renovación, sean, digamos, aliados, pero férreos aliados del gobierno de Macri. Esa va a ser la mutación. Vamos a ver una mutación en estos próximos... Yo dije marzo, ¿vos cuándo decís? Mira, yo creo que va en mayo cuando arrancan las ordinarias. Sí. Hay fuertes rumores en la cual entre los primeros proyectos que va a presentar el oficialismo va a ser el pedido de un plebiscito para el año 2016.
habilitando la construcción de las represas. Como muestra de amor y confianza al gobierno de Macri, en la cual, digamos, Macri, la única obra pública que anunció en este periodo desde su victoria hasta la Asunción, la única obra pública que dijo, la cual, digamos, anunció, fue la finalización, hacer Añacuá y la construcción de Corpus, e inclusive deslizó el mecanismo de financiamiento de la obra, por concesión privada a 30 años. O sea, muy claro, muy masticado, muy planificado. En este sentido, para la renovación es un negocio estupendo. Por más que no participe del negocio, digamos, es un negocio en el sentido de que hoy una obra pública de esta envergadura le permitiría la renovación, la sustentabilidad social de este proyecto político, que se basa básicamente en empleos de baja calificación, de bajo salario, instrumentados sobre todo en la obra pública y en el empleo público provincial. Bueno, hay que reconocer algo. Una de las grandes diferencias entre Unión Popular y el PRO es el tema de las represas. Unión Popular, con Ramón Puerta en la cabeza, es en contra de la construcción de represas, y Humberto Chabón y Alfredo Chaboni desde el principio siempre lo dijeron. Además, en plena campaña Alfredo Chaboni en el 2013 lo dijo. Se sacó una foto con Toto Álvarez en ese momento, que ahora está desaparecido en acción, diciendo que estaban a favor. Claro, claramente. No, además, bueno, el otro misionero que de alguna manera va a tener un papel destacado va a ser Humberto Schiavoni, digamos, a partir de la EBI. Porque la EBI no solamente es Yacireta, sino porque gracias a la gestión de este último gobierno, digamos, dejó en Yacireta el manejo de lo que tiene que ver con la construcción de Corpus y de Añacuá. Inclusive tiene una acción de alguna manera de controlador sobre los desarrollos de Brasil, o sea, sobre Roncador, Garaví. Entonces, no es un rol secundario. Estamos hablando de lo que va a ser la obra pública más grande de la Argentina, digamos, por lo menos en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura que estén planeadas de este nuevo gobierno. ¿Y vos, Cris, si el plebiscito va para atrás? No, el plebiscito no va para atrás. No, porque el mecanismo, digamos, ¿quién se va a oponer? Digamos, me parece a mí, ¿no? Digamos, el pueblo misionero tendría que votar, ¿no? El pueblo misionero tiene que votar, pero los mecanismos, digamos, a ver, con la maquinaria del gobierno provincial y la maquinaria del gobierno nacional impulsando esto, yo creo que queda poco margen para los sectores que se oponen a las represas a poder, digamos, quedar victoriosos de esta situación. Es un momento en el cual, digamos, va a ser, me parece claramente, digamos, la defensa del trabajo, la promesa laboral, las cuestiones económicas. Van a terminar todos apoyando. Yo creo que van a terminar apoyando. Bueno, vos sabés que la renovación operó muy bien el tema de hacer un gran frente opositor, tener un gran frente opositor. Ziegler, que todos lo vemos como un caballo de Troya, o al menos algunos comunicadores pensábamos que era un caballo de Troya dentro de la oposición. Gustavo González, que cree que es San Martín. Y después estaba Unión Popular, el Frente Unido, que estaba dispuesto a ceder lugares mientras se cerrara todo un gran frente. Operó muy bien la renovación, no se armó nada. Hoy nos encontramos en un escenario político en Posadas, como que hay una cabeza de playa, que es en el Consejo Deliberante de Posadas, Alejandro Velázquez, presidente del Consejo Deliberante, Pepe Pianesi, vicepresidente, Daniel Amarilla, vicepresidente por Unión Popular, Pepe Pianesi por el radicalismo, y Alejandro Velázquez por el CET, pero que forman parte del Frente Unido, que era Amarilla y Velázquez. ¿Cómo lo ves eso? ¿Puede prosperar como algo nuevo en la provincia? Mira, yo en ese sentido, yo resalto, sobre todo en ese sentido, me parece, bueno, va a ser el único órgano, el único poder legislativo de la provincia de Misiones que va a estar a cargo de la oposición. A mí me parece realmente, y esto lo quiero resaltar porque me parece extraordinario, me parece un hecho así extraordinario. El radicalismo, pese a haber sido la fuerza opositora de mayor voto, digamos, privilegió la construcción de la... Mirá que le hemos pegado al radicalismo, mirá que se le pegó al radicalismo. Pero la verdad que no sé si digamos, responsabilidad del radicalismo en su conjunto, pero sí está claro que hay que responsabilizar a aquellos dirigentes que están hoy, que integran ese cuerpo, que están hablando de los tres chicos, Pianesi, Fonseca y Arjol.
en el cual, digamos, han depuesto la cuestión personal, pese a haber sido lo más votado, en pos de un acuerdo opositor y de contralor del gobierno municipal. A mí me parece realmente un hecho extraordinario, un hecho que antes el radicalismo, digamos, cuando sacaba 4 votos era intratable en términos de lo que tenía que ver las relaciones políticas con otra fuerza política, y hoy, pese a eso, digamos, privilegió lo político por encima de lo que tenía que ver con los cargos eventuales. Que sabemos que la presidencia del Consejo Deliberante duran un año, después se da de vuelta y después todos los años siempre se sufren. Bueno, hay algo que es bueno. Dicen que tanto Alejandro Velázquez como Daniel Amarilla le pidieron a los concejales radicales que no se meta Randa Viani. ¿Viste? Porque cuando se metía Randa Viani siempre termina por esas cosas beneficiada la renovación, ¿viste? Así rompió todos los esquemas. Muchos dicen que Gustavo González es una víctima psicológica de Randa Viani. No sé si será así, pero hay que reconocer que la grandeza que tuvieron ellos es armar esto. No, es sin antecedentes, digamos, voy a decir. El radicalismo siempre fue una pieza compleja, digamos, siempre fue un partido complejo a la hora de la negociación. Digamos, si recordamos un poquito lo que fue el último proceso frustrado, tenía que ver con un radicalismo que no negociaba todo menos González. Y bueno, y ya sabemos cómo fue el resultado. Entonces me parece, digamos, que en ese proceso político que fue el armado y desarmado de la oposición, el radicalismo tuvo una actitud que era, vuelvo a decir, que era innegociable en lo que tenía que ver con los cargos. Y me parece que, bueno, que esto es extraordinario lo que sucedió con el Consejo Deliberante de Posadas, que inclusive despeja muchas dudas. Y esto vamos a hacer claro. Porque hay dirigentes del radicalismo, de estos chicos nuevos, en la cual, digamos, el rovirismo se dedicó a ponerlos de alguna manera, a poner dudas de acuerdos por debajo de la mesa, de reuniones que existieron, que está claro que existieron. En la cual, digamos, se establecía básicamente como eran la nueva cabeza de playa dentro del radicalismo. Y lo cierto es que hoy, digamos, a los hechos, más allá de los dichos, a los hechos nos circunscribimos, lograron generar un acuerdo y ser parte de un acuerdo, resignando lugares en pos de esto. Me parece que tiene que ver, me parece que es la novedad política, por así decirlo, ¿no es cierto? Y creo que también, por el otro lado, vuelvo a decir, despeja dudas que eran importantes a la hora de lo que viene, ¿no es cierto? Porque en este momento en la cual tanto gato oscuro que gris, ¿viste? Y no negro, ¿viste? Bueno, me parece que fue positivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, para terminar, ¿en dónde te va a encontrar el 2016 políticamente hablando? Mirá, básicamente a mí me va a encontrar enfrente de este proyecto expropiador, manipulador y corrupto de la Renovación. A mí, digamos, a partir de la salida del Partido Agrario y Social, a partir de la ruptura con Cacho Bárbaro, a partir de todo lo que dije, no tiene que ver siendo consecuente con lo que dije, sino con lo que yo he hecho siempre. Lo he hecho desde el periodismo cuando me ha tocado, lo he hecho desde la política todo el tiempo. Yo en este proceso político, yo soy opositor y voy a focalizar sobre todo en las provincias, en lo provincial. Porque considero primero que la construcción de un federalismo no se hace solamente declamándola, sino se hace a partir de la construcción cotidiana y se hace desde la periferia. El federalismo no es una concesión de los poderes centrales, sino el federalismo es un ejercicio y es una pelea de los pueblos relegados, como Misiones, en la cual, digamos, el centralismo porteño ha hecho desastres. Entonces, por lo tanto, si quiero apostar a un país distinto, lo voy a apostar desde la periferia, lo voy a apostar desde mi provincia, lo voy a apostar desde Misiones y lo voy a apostar, vuelvo a decir, desde una visión provincial y una visión nacional que tenga por bandera estos principios. Gracias, Mario. Hay que recordar que los dos somos misioneros por opción. Sí, yo no tuve la suerte de nacer acá, pero en mi vida adulta elegí vivir acá. Por lo tanto, digamos... Yo te seguí. Sí, yo soy misionero hace 23 años por opción y de acá no me muevo. Y bueno, tiene la culpa que yo esté en la provincia por él. Así que será. Gracias, Mario. Un abrazo.